XIX y va a generar un entretenimiento. El video no se preocupe más a contar mucho más sobre su historia. Pero lo importante es que él va a convocar en 1915 a un arquitecto italiano, Francisco Gianotti, quien es efectivamente el que va a realizar, ¿no?, y construir este edificio emblemático para la ciudad de Buenos Aires de ícono Art Nouveau, de estilo Art Nouveau. Para que se den una idea, Buenos Aires fue considerada la ciudad americana con más edificios construidos bajo este estilo, ¿no? Tenemos esa marca. No es por eso que va a ser declarada Monumento Histórico Nacional justamente el mismo año que se cierra. Y eso es lo que le va a generar un recuerdo al lugar. ¿Qué significa? Que desde 1997 hasta el 2018 va a suceder un montón de abandono, va a generarse un abandono total del espacio y va a generar en sí un deterioro edilicio. Y si ustedes se dan cuenta, van a ver unas fotografías que están ahí justamente para evidenciar con qué se encontró cuando, después de sancionarse la ley, 4 años de negociación, efectivamente en 2018, el Congreso Nacional, o sea, si ustedes están ahora en un edificio que pertenece al Congreso Nacional, comienza la restauración. Como les dije, vamos a abocarnos entonces a este salón. Este salón principal, el salón de fiesta, estilo francés, Gianotti, recuerdan el arquitecto que va a diseñar y construir este edificio, lo va a terminar el 9 de junio de 1916. Brera, pastelero, italiano, que genera un emprendimiento junto con Costantino Rossi y que logra, van a ver en el video, no se preocupen, construir 9 de julio de 1916, sabemos que no fue sin querer, sino justamente en un momento importante en la Argentina, que era el centenario de la independencia. Entonces, el edificio como nosotros lo conocemos ahora fue justamente inaugurado en esa fecha. Y es esa la intención del Congreso, a través de la Comisión Bicameral del Edificio de Molino, restaurar el edificio, lograr esa esencia. Entonces, aquí en este salón principal van a ver, como en el estilo francés, vamos a ver un poco, ¿no?, la convivencia de materiales. Por ejemplo, el solado, el piso de caldera. Este se sabe que fue aplicado en los años 60 y 70. Y no se sabe con exactitud cuándo. Se colocó con brea. ¿Qué significa? Cuando los restauradores empiezan el proceso de restauración, lo quieren levantar para lograr, ¿no?, obviamente, el solado que había puesto Gianotti. Sin embargo, la brea había incidido tanto en el original, el roble de Clavonia, que se optó entonces por mantener este piso. Para aquellos observadores, cuando entraron al fumar, si vieron una especie de placa, ¿qué era eso? Bien, esa es la prueba de que esa fue la prueba piloto para intentar, ¿no?, lograr ese roble de Clavonia que estuviese nuevamente, pero finalmente se decidió por no. Seguimos avanzando en el proceso de restauración, la envolvente interna, roble de Clavonia en el caso del salón principal. Sin embargo, si ustedes ven el balcón abajo, van a pensar que también es roble de Clavonia. Sin embargo, ahí se aplicó algo que se llama falsa madera, una técnica pictórica que emula las vetas del roble de Clavonia. Y eso también se aplicó en el salón Juan, para los que ingresaron al principio y pudieron verlo. Es decir, este juego de casi escenográfico, ¿no?, de aparentar ser materiales nobles y no lo son, es parte de lo que Gianotti había diseñado y era común en los arquitectos italianos del principio del siglo XX en Buenos Aires. Sabemos que fueron muy importantes y luego lo vamos a ver en el contraste con la cúpula con el Congreso. Continuamos observando, ¿no?, lo que era la envolvente interna del roble de Clavonia. Nos vamos a encontrar con apliques de bronce. Estos apliques de bronce, imagínense, más de 20 años abandonados. En 1997 dijimos, se cerró totalmente. 2018 es cuando efectivamente empieza el proceso de restauración. ¿Creen que estaban? No. Habían sido probablemente robados, ¿no? Estaban totalmente desaparecidos. Sin embargo, un sector había sido pintado de negro y eso significó que también pintaron sobre 2 apliques de bronce. Entonces, a medida que los restauradores de madera comenzaban a hacer la limpieza
quedado bajo esa pintura negra y volvernos a, ¿no?, a esa intención, esa esencia de esta estética que había propuesto Gianotti para 1916. Bien, volvemos. Entonces, lo que tiene que ver con estos escenográficos que ya había mencionado antes. Si ven las columnas, se darán cuenta que el mula no aparentan ser de mármol, pero son falso mármol, una técnica de estuco, yeso, cal, polvo de marmolina, que la intención es justamente aparentar. Sin embargo, van a ver las bases que sí es de mármol. Entonces, si ahí afinamos el ojo, vamos a darnos cuenta claramente que es mármol y que no. Sin embargo, cuando ustedes ingresaban, la apariencia era, ¿no?, que efectivamente era de ese material. Si volvemos a mirar más materiales, nos vamos a ir hacia arriba. El cielo raso. Van a ver unas molduras que están pintadas de dorado. No son técnicas de dorado de la hoja. Son también una sigiloro, se le llama la técnica. Emula hacer esa técnica. Otra vez, Gianotti iba jugando con esto. ¿Cómo se van dando cuenta los restauradores? A partir del decapado, ellos van quitando capa por capa histórica y se van encontrando hasta la última. Y a partir de ahí se van, ¿no?, tomando, o sea, cuestiones que ya es más de laboratorio, y se dieron cuenta que aquí no había sido pintado nunca la técnica de dorado de la hoja, que sí lo vamos a ver después en otro espacio del recorrido. Seguimos mirando hacia arriba y finalizamos en lo que son las luminarias y el vitral, ¿no?, la estrella del salón. Con respecto a las luminarias, son las originales. Recuerdan esos 4 años de negociación con los ex dueños, los Rocataggiata, los nietos del primer dueño. Ellos son, o sea, se le adquiere a través de la compra del inmueble y se negocia también que se den las luminarias para que finalmente podamos decir que son las originales. Y con respecto al vitral de 117 paños, en el momento de la toma de posesión, 2018, se encontró totalmente ennegrecido. Por suerte no había faltantes, es decir, estaba completo, pero estaba muy sucio. Entonces lo que tuvieron que hacer los vitralistas, que trabajan aquí, también en el edificio, es desmontar paño por paño me refiero a los cuadraditos, ¿no? Y se va desmontando, se hizo además empezar ya a aplicar vamos a empezar la tarea de restauración, ¿no?, documentación, inventariar, hacer todo el registro del proceso, porque acá ya no es solamente una cuestión de recuperar el edificio y dejarlo así. También tiene que haber una cuestión de conservación preventiva, por eso, perdón, es insistiva por mantenerse en el camino de plástico, porque aún sigue todavía en proceso de restauración, y además con la intención de que esto perdure para el futuro. Ahora sí vamos a continuar al siguiente salón, ahí vamos a ver el video, en donde les va a contar la historia desde el punto de vista de la identidad que tiene este lugar para ser monumento histórico nacional. También va a contar algunos lugares más de restauración que se ha aplicado en algunos salones que después vamos a ver, y finalmente también van a ver lo importante que es la comunidad, no solo desde el punto de vista de la donación, sino también de su aporte con respecto a los testimonios que nos han dado y brindado para que nosotros podamos recuperarlo de manera integral. Así que ahora les vamos a invitar a sentarse, les vamos a pedir por favor que se sienten hasta el fondo de la pared, a eso me refiero, así nos ubicamos todos. Vamos a pedir continuar, por favor. Como les dije, los invitamos a sentarse. Bienvenidas y bienvenidos al edificio del Molino, ícono del Art Nouveau del siglo XX en Argentina. La historia de este monumento nacional
se remonta a mediados de 1800, cuando dos pasteleros italianos, Costantino Rossi y Cayetano Brena, abrieron en la esquina de las antiguas arterias Federación y Garantías, actualmente Rodríguez Peña y Rivadavia, la confitería del centro. En 1886, el comercio pasó a llamarse Antigua Confitería del Molino, a la vez que el ensanche de la Avenida de Mayo y la construcción de la Plaza Congreso obligaron a su traslado. Los italianos, entonces, decidieron salir a buscar inmuebles por la zona y en 1905 adquirieron uno ubicado en la esquina de Rivadavia y Callao. Su creación incluyó muebles especialmente traídos de Italia, con cristalería de primera línea, detalles de mármol colosales, vitrales, herrajes y terminaciones de bronce. Inicialmente el edificio solo contaba con planta baja, primer y segundo piso. Luego el propietario, Cayetano Brena, compró las propiedades linderas y encomendó al arquitecto Francisco Gianotti, quien diseñó también las emblemáticas Galerías Güemes de Buenos Aires, un proyecto que uniera los tres edificios en una sola fachada. El 9 de julio de 1916, en conmemoración del centenario de la independencia de nuestro país, el edificio renació como Confitería del Molino, transformándose en el ícono del Art Nouveau que actualmente conocemos. En 1930, la Confitería del Molino vivió uno de los momentos más duros de su historia. Durante los días del golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen, el lugar sufrió un incendio y cerró sus puertas. La reconstrucción demandó casi un año de trabajo. El lugar era conocido como la Tercera Cámara, ya que innumerables diputados y senadores diariamente visitaban la confitería en horas previas y posteriores a las sesiones. Personajes de la talla de Alfredo Palacios, Lisandro de la Torre y Arturo Illia eran algunos de los tantos habitués. El general Perón, por su parte, tenía un excelente vínculo con los trabajadores de la casa. Además de una gran cantidad de figuras de la política, por este espacio circularon figuras como Mimi Marshall y Libertad Lamarque, que concurrían a los fastuosos salones del establecimiento. También autores de la talla de Liberio Girondo y Roberto Art escribieron citas sobre la confitería. Carlos Gardel, por otro lado, dejó su sello en el leguizamo, postre que pidió al pastelero Brena para homenajear a su amigo, el jockey Irineo Leguizamo. El molino fue también sede de publicidades y videoclips de artistas como Rafaela Carrá y la banda española Locomía. Poco antes del cierre de la confitería, la cantante Madonna, de visita por el país para filmar Evita, grabó un videoclip en sus instalaciones. Empujada por la crisis, cerró definitivamente sus puertas en febrero de 1997 y en octubre del mismo año la emblemática confitería del Molino fue declarada Monumento Histórico Nacional. Durante el periodo de abandono, el apoyo de la comunidad fue fundamental para concretar su recuperación. Decenas de vecinos y asociaciones ligadas al patrimonio juntaban firmas en la esquina de las avenidas Callao y Rivadavia para evitar su demolición, conscientes de la importancia de preservar este legado. Finalmente, en el año 2014, se sancionó la Ley 27.009, que dispuso la expropiación del molino por parte del Estado Nacional y su transferencia al Congreso de la Nación. Con un espíritu político plural se determinó la creación de una comisión administradora del edificio del molino, dependiente del Congreso de la Nación y responsable de recuperar la emblemática confitería, sus salones y proyectar un centro cultural y un museo en el área de los departamentos, según lo previsto en la mencionada ley. El edificio del molino posee más de 7.500 metros cuadrados construidos. Cuenta con 3 subsuelos donde se encontraban las áreas de mantenimiento, fábrica de hielo y producción de pastelería. La confitería de la planta baja, salones de fiestas en el primer piso y en los 4 niveles superiores, posee departamentos que eran destinados a la renta. Luego de permanecer cerrado por más de 20 años, en julio de 2018, habiendo finalizado el proceso expropiatorio,
el Congreso Nacional tomó posesión del inmueble y comenzó con su restauración integral. Una vez con la llave en mano, 3 fueron los desafíos iniciales para el equipo de la comisión administradora. El primero fue al momento del ingreso, ya que una docena de ocupantes aún permanecían en sus viviendas ubicadas en los departamentos de los pisos superiores del edificio, en condiciones de salubridad muy precarias. A pesar de esta informalidad, su presencia fue clave para prevenir la intrusión total del inmueble. A través del diálogo con los huéspedes, se logró una salida consensuada y sin inconvenientes 30 días después de la toma de posesión. En esta instancia, para detener el intrusamiento, se intimó al retiro de los andamios exteriores que habían sido colocados años atrás y que carecían de mantenimiento. Para el segundo desafío, garantizar la estabilidad estructural del edificio, se contó con la asesoría técnica de diversas universidades nacionales con las que se firmaron convenios de colaboración y asistencia técnica. Su rol fue clave a la hora de relevar y supervisar las intervenciones de refuerzo estructural del inmueble. También se apuntalaron balcones y se desmontó provisoriamente la emblemática aguja que coronaba la torre cúpula y que no había sido removida desde 1916, encontrándose a punto del colapso. El tercer desafío se presentó en el tercer y último subsuelo, que se encontraba completamente inundado. Para su relevamiento se recurrió a un equipo de buzos tácticos especializados, quienes también realizaron un apuntalamiento preventivo subacuático. Curiosamente se llevó a cabo una experiencia de buceo en pleno centro porteño. ¿Los están familiarizados con el plan de emergencia, contingencia, manual de operaciones y procedimientos operativos? ¿Los buzos están en condiciones físicas y emocionales para bucear? Luego de resolver las múltiples causales del ingreso de agua, se trató la humedad de los cimientos y se analizaron y reforzaron las estructuras para concluir con el sellado definitivo del tercer subsuelo. Superadas estas instancias, los especialistas de la comisión administradora del Molino elaboraron el plan de restauración integral del edificio del Molino, RIE, un plan de intervención acorde a los más altos estándares nacionales e internacionales. Dicho plan propuso recuperar, además de los aspectos materiales, el patrimonio inmaterial del edificio, es decir, su rica historia, los personajes que lo habitaron, su exquisita carta gastronómica y los usos y costumbres que hicieron del Molino un emblema argentino. Con el aporte del Congreso Nacional se incorporó una treintena de restauradores que fueron capacitados y equipados para trabajar en la recuperación del inmueble. Para abordar la restauración edilicia, la de metales, maderas y vitrales, se conformaron talleres por soporte y se convocaron asesores externos de trayectoria que supervisan y orientan la labor de cada uno de los mencionados talleres. También se conformó un taller de arqueología urbana para preservar los bienes de valor patrimonial que se encontraron en el edificio. Se recuperaron y catalogaron miles de azaderas, moldes, botellas, latas, diarios, antiguos libros y documentos tales como fichas de proveedores, publicidades de la confitería y menúes. Habiendo garantizado la estabilidad estructural del edificio, la comisión administradora impulsó el proyecto modular de intervención. Se pusieron en valor sectores de las 5 plantas y los subsuelos. El segundo subsuelo se destinó a los espacios de actualización necesaria para los servicios sanitarios, así como bombas contra incendio, la nueva estación de transformadores y los tableros eléctricos. En el primer subsuelo, además de realizar un refuerzo estructural, se procedió a la consolidación de los solados, donde se recuperaron las más de 4.500 piezas originales de gres cerámico de la marca Villeroy & Bosch. Se realizó una reintegración de los revestimientos del frente de los hornos históricos, hornos franceses giratorios,
único para la época y se efectuó una limpieza técnica de las antiguas máquinas de elaboración de panificados. En este sector era donde se horneaba la producción diaria de la confitería. Según los trabajadores de la época, la misma alcanzaba las más de 5.000 medialunas y más de 150 kilogramos de pan al día. Finalmente, con motivo de dotar a los subsuelos de un efectivo medio de evacuación, se incorporó una escalera metálica que vincula el primero y segundo con la planta baja. La misma fue ejecutada por un equipo del astillero Río Santiago. Se restauraron elementos emblemáticos de la confitería, como sus solados de mármol, los cielos rasos, luminarias originales, vitrales y columnas de estuco. Asimismo, en convenio con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se reintegró por completo el mobiliario que recubre el perímetro de la confitería con madera de roble similar a la veta original. Los apliques de metal también pudieron ser replicados en base al modelado 3D de las piezas preexistentes. En su interior se realizó un cableado respetando los circuitos y tonos originales de iluminación, al igual que en los salones ubicados en el primer piso del edificio. En esta planta se restauró el Salón Fumoir y el salón principal de fiestas de estilo francés, donde se pusieron en valor las luminarias originales y se recuperaron los 117 paños del vitral, incorporando un sistema de retroiluminación diseñado a medida. Por su parte, en la cocina histórica, donde se preparaban los menúes de las fiestas, se recuperaron los pisos, los revestimientos de azulejos de distinto origen, se limpió la isla de cocción y se restauró la campana metálica. Además, el antiguo departamento contiguo a dichos salones, profundamente alterado durante intervenciones a lo largo del tiempo, se transformó en el Salón del Encuentro Arquitecto Francisco Gianotti, en homenaje al arquitecto que diseñó el molino. En este espacio y en la planta baja se ejecutó una obra de renovación integral de los sistemas sanitarios de acuerdo a la normativa vigente. La vivienda de Brena, en el segundo piso, es actualmente el Centro Cultural de las Aspas. En este espacio se restauraron los pisos originales, cielos rasos, muros y demás detalles ornamentales. El mismo cuenta también con un patio andaluz que fue totalmente recuperado. También se están poniendo en valor los antiguos departamentos de vivienda del cuarto y quinto piso, áreas destinadas a las oficinas técnicas y al futuro museo de sitio del monumento. Se dotó al edificio de un moderno sistema de ascensores, conservando el frente histórico en los ya existentes e incorporando un tercer ascensor accesible que permite la circulación desde el subsuelo a la terraza, algo inexistente hasta hoy. Se ejecutó una prueba piloto para la restauración integral de la fachada, que permitió establecer parámetros y protocolos para extender los trabajos a la totalidad de la envolvente externa en el marco del Convenio de Colaboración Interjurisdiccional con el Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Con la provincia de Buenos Aires, por su parte, a través del astillero Río Santiago, se llevó adelante la recuperación de la totalidad de la estructura metálica de la marquesina original. Se realizaron las obras de conservación de la azotea y torre cúpula que incluyen la recuperación del mecanismo que le permite a las emblemáticas aspas girar como lo hacían antaño. Los vitrales y los leones alados de la torre cúpula, ausentes al momento de la toma de posesión, fueron replicados gracias a los aportes fotográficos de la comunidad muy activa en nuestras redes sociales. A pesar del enorme desafío que representa la recuperación de un edificio de valor patrimonial y la pandemia atravesada durante 2020, se restauraron más de 6.000 metros de superficie, 1.800 metros cuadrados de fachada, más de 1.200 paños de vitral, más de 200 carpinterías metálicas y de madera, y recuperamos más de 120 luminarias.
El proyecto de preservación del edificio del molino, que ha pasado del ámbito privado al público, despierta un comprobado interés social y muchas expectativas en la comunidad. A través de las redes sociales se contactaron históricos trabajadores, familias que hicieron sus celebraciones y aquellas que fueron habitués de la confitería. Sus testimonios fueron clave a la hora de la recuperación de la carta gastronómica y ornamentos perdidos con el paso del tiempo. Muchos de ellos también hicieron donaciones de objetos emblemáticos que formarán parte del futuro Museo del Monumento. Cada una de las más de 500.000 personas que visitaron el edificio desde 2018 fueron piezas fundamentales para lograr el avance y recuperación de una parte de nuestra historia, la historia del edificio del molino. Esperamos que disfruten de su visita. Bienvenidas y bienvenidos a la experiencia Molino. Fotos, también por una cuestión de seguridad, ¿no? Porque hemos visto caídas y queremos evitar eso. Y justamente como ustedes les había comentado en un principio, para que se ubiquen, ustedes habían ingresado, ¿no?, por Rivadavia, primer piso, salón principal, y ahora lo que vamos a hacer es ascender por lo que es la Caja Callao, que ahí es donde es un departamento por piso, y luego una vez que vamos a llegar a la azotea, vamos a descender por, de nuevo, por la Caja Rivadavia. Esto para que se vayan dando cuenta, ¿no?, de que vamos a hacer un paneo total, digamos, de todo el edificio. Entonces ahora sí, vamos a continuar. Recuerden, ascensor, se acercan con Juan. Les recomendamos, si ven que no pueden, no hay ningún problema. El resto me acompaña. Gracias. El salón principal es escenario para orquesta, ¿no? Sí, el balcón era se usaba para orquestas y también para DJ. Ya más moderno. Más exacto, fin del siglo XX.